Usted es un político experimentado que ha hecho política en su juventud y que ha conocido tanto victorias como derrotas. Por lo tanto, estoy seguro que está acostumbrado a pensar en la peor hipótesis. En el caso de que usted fuera derrotado el 14 de mayo del 95, en el interés del país, ¿quién piensa de usted que sería el mejor candidato para ocupar el cargo? Le menciono a algunas personas. Chacho Álvarez, José Octavio Bordón, Horacio Massachesi o Federico Storani. Carlos Menem. No pensó en esa hipótesis, entonces. No he pensado en esa hipótesis. Bueno, pero le podemos... Yo le quiero decir una cosa. Nunca he sufrido una derrota en el campo electoral. No me hable del 83 porque yo fui candidato a gobernador y triunfé. Bueno, pero le podemos cambiar la pregunta para la segunda hipótesis. Es muy difícil. Es un compromiso enorme preguntarle a un presidente que puede competir en 1995, preguntarle sobre su posible derrota y cuál sería el hombre que podría continuar con esta acción de gobierno. Usted me está dando varios nombres. Yo creo que de ese conjunto, si es que no decide Angelós postularse. ¿Usted no descarta yo creo que Angelós se postule entonces? No, yo todavía no la descarto la posibilidad. Yo creo que el hombre más sincero de todos es Massachesi. Massachesi es coherente, Massachesi tiene una propuesta, una política, es un hombre disciplinado en el marco de su partido, nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? Hay mucha gente que tiene un estilo político muy parecido al suyo cuando era gobernador de La Rioja, ¿no? Sí, muchos dicen lo mismo, efectivamente. ¿Y usted qué dice? Pero yo digo que no, que son dos estilos totalmente distintos porque son dos propuestas totalmente distintas, la del radicalismo y la del justicialismo. Pero es un hombre coherente. ¿Usted cree que si Angelós finalmente persiste en el no, la Unión Cívica Radical corre el riesgo de entrar en vías de disolución? No, disolución no. El radicalismo no. Es imposible que se vaya a disolver. El radicalismo quizás sufra algún tipo de merma en su electorado, pero ya el solo hecho, por ejemplo, de que De la Rúa se presente en la capital federal como candidato a intendente, que es el distrito más grande de la República Argentina en cuanto al número de votantes, no hay ninguna duda, es una gran ayuda para el radicalismo. Quizás se mueva en su índice histórico después de haber triunfado ampliamente en 1983. El radicalismo siempre osciló entre un 23 y un 27%. No creo que vaya a disminuir de ese índice. Y bueno, y los otros partidos políticos, el justicialismo va a estar superando largamente el 40%, yo no tengo la menor duda. No puedo hacer cálculos sobre el Frente Grande o Frente Grande, Corriente Grande, que son las dos divisiones. No puedo hacer ningún tipo de cálculo porque es una incógnita todavía, porque no está organizado en todo el país y no tiene una propuesta coherente. En fin, creo que aquí la puja se va a dar entre el radicalismo y el justicialismo. Y puede terciar en algún lugar del país el Frente Grande. ¿Usted piensa en un escenario de balotaje y cómo se realinearían las fuerzas políticas, concretamente el radicalismo? ¿De qué lado se colocaría en el caso de un balotaje? Bueno, si el radicalismo es coherente con su pensamiento, y no maneja el tema desde el punto de vista de los odios o de los resentimientos, sino desde el punto de vista ideológico, va a estar al lado del justicialismo. Va a estar al lado. Sí, sí, sí. Dígame, señor presidente, sobre este punto, no todo el radicalismo, no todo el radicalismo, un sector del radicalismo. Las encuestas de opinión pública muestran un giro
muy significativo en lo que se refiere a la imagen positiva del gobierno. En el mes de noviembre del año pasado había un 53% de imagen positiva del gobierno. Y las encuestas lo que muestran es que en septiembre de este año este porcentaje ha bajado casi un 30%. Y no solo abarca la gestión política del gobierno, sino incluso la gestión económica. ¿A qué se debe esto cuando los indicadores económicos parecen buenos? Yo creo que se está confundiendo, ¿no es cierto?, la intencionalidad del voto con el voto propiamente dicho. En cuanto a la intencionalidad del voto, creo que se mantienen más o menos los índices. Ha disminuido la imagen, no hay ninguna duda, del gobierno en su conjunto. Pero si usted tiene en cuenta las encuestas de estos últimos días, va a ver que hay una suerte de repunte de la imagen del gobierno y ha crecido también el índice de posibilidades de votos a favor del justicialismo. Le estoy hablando de las encuestas de hace 2 o 3 días. Aquí se están permanentemente llevando a cabo encuestas que tienen evidentemente su importancia, pero que no son de un valor absoluto ni mucho menos. Una encuesta varía de la noche a la mañana de acuerdo a los hechos que se van dando, a los hechos que se van produciendo. La gran ventaja que tenemos los hombres de gobierno es la experiencia en la administración de la cosa pública. De los otros candidatos no hay ninguno. Todos son o diputados, quizás el caso de Bordón, que fue gobernador de la provincia de Mendoza y que no le fue muy bien en muchos aspectos, pero el resto no, son diputados, nunca administraron absolutamente nada. Y lo digo hasta con humor. Alguno de ellos, si le ponen un kiosco para que administre, lo funde al día siguiente. Imagínense lo que puede pasar con la República Argentina. ¿Usted no cree que hay cierto divorcio, de todas formas, entre los indicadores económicos, que son muy favorables, y lo que podríamos llamar la sensación térmica de la gente, que no lo alcanza a percibir? Pero no es de la gente, como si fuera toda la gente. Bueno, supongamos que sea la clase media de la Ciudad de Buenos Aires. La clase media de la Ciudad de Buenos Aires no le favorecen las encuestas. No es el país. Ojo que para presidente de la Nación, este presidente está con 4 puntos arriba del que le sigue. No, con 6 puntos, que es Álvarez, en la capital federal. Yo les ruego que revisen las encuestas. No. Una de Hugo Aimes y asociado de hace 15 días, por lo menos. 15 días, y ahora estamos mejor todavía. Ante la falta de definición del Frente Grande, sector Álvarez, han mejorado evidentemente la imagen del gobierno y la imagen del presidente de la Nación en las últimas encuestas. Esto no quiere decir que lleguemos con la misma imagen en 1995, con la idéntica imagen. Puede decrecer o puede crecer aún más. En la medida en que nosotros vayamos produciendo hechos y demostremos, entre otras cosas, que si hay un gobierno que combatió y abatió a la corrupción, es este gobierno. La bandera de la lucha contra la corrupción es una bandera ficticia que han levantado los adversarios de este gobierno. No hay otro gobierno que haya combatido la corrupción como este. ¿Y por qué? Porque hemos abatido un sistema perverso. ¿Por qué? Porque hemos aligerado el Estado. ¿Por qué? Porque terminamos con el Estado elefantiásico, con empresas que eran deficitarias, financieras, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de los servicios. 10.000 millones de dólares por año perdían las empresas del Estado. No pagaban impuestos. Eran las primeras o las principales evasoras. Todo esto, que es corrupción, lo hemos eliminado. Y ustedes bien saben que es así. Ahora, ¿en dónde está la corrupción? Yo pregunto, le pregunto a ustedes. No es mi misión preguntarles a ustedes, ¿a dónde está la corrupción? En este momento. Y que me lo digan mis adversarios políticos. ¿A dónde está la corrupción? Si la hemos eliminado. De que por ahí haya algún funcionario, ¿no es cierto?, que cometa algún acto que vaya en contra de la legislación vigente, bueno, esto se da no tan solo en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Pero la corrupción como sistema, y por favor, por lo menos acepten esto fue abatido totalmente por este gobierno.
Así que esta banderita de la corrupción ya no la pueden esgrimir más, porque además fue una mentira constante y permanente a partir de esta propuesta y de este modelo transformador en la República Argentina. Dos preguntas muy cortitas para terminar, referidas al aspecto económico. ¿Le preocupa el déficit comercial que sigue teniendo la Argentina? No, hay países que han vivido 20 años, 30 años con déficit comercial. Yo le puedo dar la potencia más grande del mundo. Tiene déficit comercial. Estados Unidos tiene una balanza comercial totalmente desfavorable. ¿Hace cuántos años? Y es el país más grande de la Tierra. Corea, Taiwán han vivido con déficit comercial hasta que han podido equilibrar ese déficit porque han tenido al principio políticas de importación para renovar su aparato productivo. Después han entrado en el ámbito de políticas de sustitución de las importaciones y ahora se han convertido en países exportadores. Por ese camino vamos actualmente los argentinos. ¿Por qué la balanza comercial desfavorable? Simplemente porque hemos tenido que importar bienes de capital para reciclar a las empresas. Si entrábamos en un nuevo mundo, en un mundo donde se instalaba una economía de mercado, mal podríamos pretender tener éxito compitiendo con empresas totalmente superadas en cuanto a su equipamiento, a su producción, a su forma de producir. Entonces, prácticamente este déficit en la balanza comercial es producto de esta corriente importadora que en este momento la estamos sustituyendo, a punto tal que si tenemos en cuenta el índice de exportaciones de junio del año pasado con junio de este año, las exportaciones han crecido. ¿No se siente prisionero de este tipo de cambio uno a uno, que la gente lo percibe como el símbolo de la estabilidad? No, al y contrario. Que bueno, muchos países necesitan moverlo para fijar determinadas Esos son políticas. los países que han fracasado. Nosotros venimos de una experiencia muy dura, que fue casualmente estar permanentemente modificando el tipo de cambio. Y al último teníamos, ¿cuántos tipos de cambios? 70. Cambios para importar, cambios para exportar, cambios a nivel de turismo, cambio a nivel de industria. Teníamos 70 tipos de cambios en la República Argentina. El resultado, 5.000% de inflación en el año 1989. Con este tipo de cambios mantenemos la estabilidad, un signo monetario fuerte, y entonces la gente se siente cómoda, perdón, se siente tranquila. El obrero sabe que hoy cobra su sueldo, su salario, y dentro de un mes va a tener el mismo sueldo, el mismo salario y el mismo poder adquisitivo. En este año vamos a tener una inflación no superior al 4%. Y en el presupuesto, si ustedes se toman, reitero, el trabajo de leer los 13 tomos del presupuesto que ha entrado al Parlamento de la Nación, Jorge, y usted que también se mueve en economía, vamos a tener una inflación no superior a 3 puntos. De esta forma, el Fondo Monetario Internacional ha expresado, como dije al principio, que es el país que más ha progresado en los últimos años y lo considera como un país modelo. Y le quiero dar otro dato significativo, porque aquí hablamos permanentemente de la economía. La economía funciona porque hay un liderazgo político. La economía sigue a la política. Bueno, los organismos internacionales ubican a Argentina en el 27 lugar como potencia económica, pero entre los 12 mejores países como conducción a nivel gubernamental. Estos son los datos que han llegado de la Organización de las Naciones Unidas. Como gobierno estamos entre los 12 mejores países de la Tierra y como potencia económica en el 27 lugar, superando entre otros a Brasil, a Italia y algún otro país que se dicen que son del primer mundo, países que se dicen que son del primer mundo. Estos son los logros que están, son los hechos, son las realidades y no el voluntarismo que esgrimen algunos políticos o algunos partidos políticos, que tengo la seguridad que si por ahí les toca gobernar, no van a tener la valentía para continuar con este programa de gobierno que le ha dado enormes satisfacciones a la República Argentina.